Hola, se acerca el primer periodo de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 a finales de noviembre y están las expectativas, qué hacer, cómo hacerle. Tengo alumnos que no se han comunicado conmigo, tengo alumnos que no conozco, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos revisar es el acuerdo 1103-2019, donde se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos en educación básica. Este es el que funcionó el ciclo anterior, con algunas recomendaciones específicas, que en la descripción del video se los voy a dejar para que lo revisen y no tengan ningún problema. Pero lo más importante es este oficio girado el 6 de noviembre del 2020 a todos los secretarios de educación de las entidades federativas u organismo descentralizado titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Este documento se le envió a todos los secretarios de educación, incluidos la maestra Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Son algunas orientaciones pedagógicas y criterios para evaluación, aquí están, del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria, y vienen las orientaciones pedagógicas y criterios para evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria. Vienen algunas consideraciones. Lo importante aquí es que con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-19 en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte en la población residente del país, se tomó la medida de suspender las labores escolares, lo que día a día representa un gran desafío para el sistema educativo nacional. Estos son algunos elementos que hay que considerar. La oferta educativa a distancia se ha sostenido en este periodo de contingencia. Los resultados de esas acciones han sido variados. Puede identificarse al menos 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. La primera, comunicación y participación sostenida. La segunda, comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. Y la tercera, comunicación prácticamente inexistente, sin la posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de alumnas y alumnas. ¿Qué debemos hacer entonces? La evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad. Por lo tanto, hay que considerar las siguientes orientaciones. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias, como por ejemplo, opinión de los alumnos, tareas y actividades, saberes adquiridos, etcétera, etcétera. La número 3 es valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. La número 4 es considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. Se preguntarán ustedes, ¿y aquellos con los cuales no nos hemos comunicado? Con tranquilidad, aquí viene la información. Por último, número 6, ser utilizada la calificación para mejorar el aprendizaje. Vamos a revisar los criterios para evaluación de los aprendizajes de las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del acuerdo número 1103-2019, que es el que les mostré aquí, este que está aquí. Aquí está el artículo 10. ¿Ok? En el caso, aquí muy importante, de los alumnos y alumnas con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente conforme a lo siguiente. Ojo, maestros y maestras. En educación preescolar, esto es para los que tienen comunicación y participación intermitente, de vez en cuando.
En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente. Y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos la calificación se reportará posterior una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Ojo, este es el que yo considero más importante. En el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información, conforme a la siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que su juicio sea necesario. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar. 2020-2021 según lo establezca la norma. En el caso de las alumnas y alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo de la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes conforme las medidas sanitarias aplicables emitidas por la autoridad competente. La comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles a su alcance. Las familias que requieren orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos e hijas o pupilos en el hogar podrán acordar con los docentes de grupo los medios horarios para tal fin. En las localidades en las que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela cuando esto sea posible y viable. Para ello se deberán seguir las medidas de higiene, limpieza y sana distancia. Muy importante, el presente oficio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su emisión y será vigente en lo aplicable hasta que las condiciones sanitarias permitan la aplicación de la normatividad aplicable. Así que maestras, maestros, ya tienen la información pertinente. Si sus autoridades superiores, jefes de departamento, jefes de sector, supervisores no lo tienen, directores, por favor, hacérselos llegar. Yo en la descripción del video se los dejaré en la parte de abajo, donde está el título del video. En la parte de abajo, ahí van a aparecer los enlaces para que ustedes descarguen estos dos archivos: el acuerdo de evaluación y este oficio dirigido a todos los secretarios de educación de los estados de la República Mexicana.